Materia de seguridad y también consultor asociado de Grupo Consultoría Estratégica. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Buenas noches nuevamente. Pues ya estamos 100 días de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ya hemos visto que todas estas promesas de campaña que igual y le dieron muchos votos, esto de salirse del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, lo del muro fronterizo, las sanciones a las ciudades santuario, pues nada de eso hasta el momento pues es real y en parte es porque el Congreso no se las ha aprobado. Sí, mira, podríamos decir que estamos ante el primer examen trimestral del candidato Trump, porque sigue siendo candidato, no se ha enterado que ya es el presidente, sigue la misma actitud de un candidato. Y si lo viéramos por asignaturas en cuanto a comercio internacional, obviamente no aprobó la materia. Reprobado. Lo de ayer fue otra bravata de que se salía, él no tiene facultad para salirse de mutuo. Pudiera ser una decisión o una orden ejecutiva y se la iban a refutar y le iban a dar otro revés, como ha sucedido con las demás acciones ejecutivas. Además, no es tan rápido salirse. No, tratado, además ¿sí? Es facultad de los congresos. Los tratados los llevan a cabo los congresos de los países que entran en el tratado y no es tan fácil, así como lleva bastantes años consolidar un tratado, igualmente no es de la noche a la mañana terminar con ese tratado. Entonces, consecuentemente, lo que contiene el Tratado de Libre Comercio no es de su facultad, tiene que ser a través de los congresos y eso va a llevar para que inicien unos 3 meses y la negociación puede llevar hasta un año. ¿En qué otra materia Donald Trump en otra materia, está reprobado? Viéndolo en esa óptica, migración. Nos habló de, supimos de sus órdenes ejecutivas, han sido revés tras revés. Primero, la orden ejecutiva para limitar el ingreso de origen de los 7 países musulmanes que enlistó, se lo echó abajo un juez federal. Después, en represalia a que algunas ciudades se negaban a colaborar con los órganos federales para la deportación, los amenazó con retirarles fondos federales. Estas ciudades santuario que les llaman. Sí, nada más hay una cuestión. Las decisiones ejecutivas o órdenes ejecutivas, si estas contienen algún concepto de inconstitucionalidad, un juez federal se la anula, se la cancela. Y en alguna ocasión, en otra participación, hablamos sobre el punto, considerando que si bien sus funcionarios están actuando de una manera, él tiene la última palabra, ya vimos que no. Exactamente. No es absoluto. Y si lo él pensaba cuando era candidato que lo que él estipulara, pidiera y también ordenara en una orden ejecutiva iba a ser realidad y se iba a implementar. Ya vimos que no. Ya vimos que no es absoluto y que si hay algo confiable en Estados Unidos es su sistema judicial, ya lo vimos. Lo último de las ciudades santuario, no esperaban ese revés, ¿no? Pero bueno, se lo dieron. Y esos temas en el inicio de estos 100 primeros días jalaron mucho la atención y distrajeron la misma respecto a un tema que es permanente y es vigente, que es la seguridad. Claro. Ahí sí no hay vuelta de hoja, es todos los días, un día tras otro. Y la muestra palpable es que las primeras visitas que se dieron de funcionarios estadounidenses fue la del secretario de Gobierno, el señor Tillerson, y la del secretario de Seguridad Nacional, Kelly. Claro. Que es un tema que le importa mucho a Donald Trump, porque incluso ya lo veíamos en estos primeros días de su gobierno, ya atacó Siria, atacó Afganistán, cosa que hace varios años decía que estaría loco aquel presidente que atacara a Siria, por ejemplo. Eso mismo hace pensar y estimar que pudiera haber represalias. Y textual lo leo, ¿no? La declaración que hizo John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, dice que el buen estado de la relación con México y lo califica como el gran socio de su país en la lucha contra el terrorismo y la protección fronteriza. Somos frontera. Destacó también que la colaboración y cooperación abarca a funcionarios de gobierno, Fuerzas Armadas y las agencias policiales, lo cual es un concepto muy distinto a lo que escuchamos en los primeros 100 días, ¿no? Así que hay que tener cuidado y no irse con la fita, como el día de ayer que se salía del Tratado de Libre Comercio, no que era ya dijo tan fácil, que siempre no. Y sí, y ya empezaron sus conflictos con quien decía él que se llevaba de primera manera con Canadá, el conflicto que se dio por la cuestión de negocio que tienen de los lácteos, sobre todo la madera. Exacto. Ahí se dio una situación de jaloneo y ya se vio que no. Pero sigue con su misma táctica. Antes de cualquier negociación,
agrede. Claro. Lo vimos cuando viajaba nuestro secretario de Relaciones Exteriores y nuestro secretario de Economía, que a las primeras reuniones iban en vuelo cuando él emitió sus primeras órdenes ejecutivas. Daniel, y en el tema de este muro fronterizo, que también le dijeron no, y era una de sus principales propuestas de campaña. Eso entraría en el marco de la materia de migración, porque por una parte el muro va relacionado y el incremento tanto de la patrulla fronteriza como del cuerpo de inmigración y aduanas, el ICE, le negaron los fondos, los recursos, porque claro, hay cuestiones muy delicadas de intereses de los propios legisladores republicanos, ¿no? ¿Y el Obamacare? Sí, los senadores y representantes allá no son de 4 años. Hay gentes que tienen 20, 30 años en las cámaras. Sí hay una correcta división de poderes en Estados Unidos. Pero hay una desventaja, observa. Son del mismo color los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo, la mayoría, y el judicial, porque los jueces son conservadores. Ahí tienen un gran problema enfrente. Cuando las cosas salgan mal o sigan saliendo mal, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A quién le van a echar la culpa, Daniel? ¿Tú a quién se le echarías? Pues ellos a quién se la van a echar, porque los 3 poderes son del mismo color, ¿no? O tienen mayoría del mismo color. Que incluso hay divisiones internas. Exacto, sí, porque hay una cuestión. Esto del muro y incrementar las fuerzas, tanto del ICE como de la Border Patrol, implicaría un gasto que se repercutiría en la deuda interna. Y los republicanos, por tradición, pugnan siempre porque la deuda vaya disminuyendo. Entonces ahí hubo republicanos ortodoxos que dijeron, no, es que son $26,000 nada más para lo del muro. Es más, no le autorizaron ni para la planeación. No, bueno, ni para la primera piedra, el primer tabique. Así es. Daniel, ¿qué le auguras a la administración de Donald Trump estos primeros días? Siempre, pues, todo mundo estamos enfocados en qué hace un gobernante en sus 100 primeros días, porque parte de esto, pues, nos da una visión de cómo será el resto de su administración. Sí, es muy común que se tome como parámetro los 100 primeros días de una administración nueva. Y bueno, pues ahí nos iríamos a una referencia histórica, ¿no? Que dice que cuando el reino entra en crisis, el rey no gobierna. Está en su mundo, gobierna la corte. Esperemos que siga gobernando la corte, que son el señor Tillerson, el señor Kelly, y además hay un personaje muy interesante. Que son más racionales que de Donald Trump. Sí, Wilbur Ross. Claro. Pues ese señor está interesado que el Tratado de Libre Comercio siga. Es el propietario de las 6 empresas productoras de autopartes más importantes establecidas en México. Él surte todas las automotrices. No, pues sí que viene complicado, pues estos años que le quedan a Donald Trump allá en el poder, y como tú dices, si en estos momentos el Congreso y estos otros poderes de la Unión allá en Estados Unidos están tomando la batuta de las decisiones, pues entonces no hay que alarmarnos tanto por lo que prometió y quiere cumplir Donald Trump. Esperemos que siga gobernando la Corte. Daniel Montiel, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias.